falangistas más activos y comprometidos, llegó a ser secretario de formación de Falange Española de la Alfonso Auténtica. Profesor y hombre de letras, es autor de teatro, poesía y articulista. Tiene publicados una docena de poemarios, 5 novelas, un ensayo político y la obra que hoy nos ocupa. Centrándonos ya en Proceso a un hombre muerto, es de justicia resaltar la originalidad de su planteamiento, unida a lo que para Eduardo siempre ha sido esencial en su compromiso falangista: dar a conocer a José Antonio Primo de Rivera y rehabilitar su imagen frente a las tergiversaciones y tópicos que, desgraciada y habitualmente, han estado asociados a la figura del fundador de Falange Española. López Pascual dedica su loable empeño a desmontar el lugar común, el tópico y el reduccionismo histórico de un José Antonio fascista que jamás fue tal, que nunca existió. Hablábamos anteriormente de la originalidad del planteamiento. Proceso a un hombre muerto puede leerse como una novela que desde el primer momento despierta el interés tras un arranque inquietante. Es mérito del autor conseguir algo semejante. La cabeza, ¿no? Es mérito del autor, repito, conseguir algo semejante en una obra que aborda una temática política e histórica. Proceso a un hombre muerto puede ser, desde mi punto de vista, una estupenda obra iniciática para aproximarse a la lectura y a la figura de José Antonio Primo de Rivera. También es un riguroso argumentario que desmonta toda manipulación interesada sobre su vida y su obra. Y una magnífica lectura para quienes admiramos al político y al hombre entregado que hace 72 años dio su vida por España. Llama la atención en nuestras actuales circunstancias sociopolíticas, en estos días en los que un juez estrella ha podido comprobar de forma brillante que el ocupante de la fosa vecina, la de José Antonio, está efectivamente muerto. Llama la atención, repito, que Eduardo López Pascual se adelante en su obra a estos acontecimientos, reivindicando un juicio histórico bien distinto, y no una pretendida memoria, sino la verdad histórica para José Antonio. Verdad histórica que no es otra que la que a todos nos compromete, la defensa del verdadero, del auténtico José Antonio. Y tras esta introducción, pues doy paso al autor para que nos dé su versión de la obra, Una opinión. Efectivamente. Buenas tardes. Me acercaré más porque entre los muchos defectos que tengo, el que más me emociona es no poder cantar óperas como sería mi deseo. La Traviata es algo que me fascina, pero me dijeron que no, me dedicase a otra cosa porque mi garganta me iba a dar lugar a esto. Bueno, después de la broma, agradecer en primer lugar a la Junta Nacional de Falange Auténtica, que ha tenido la atención de convocarme para esta presentación, que yo considero un hito prácticamente en mi vida. Agradecer también a Fernando la presentación que me ha hecho, que como todas estas presentaciones ya sabemos que se cede un poco en el elogio, pero que yo acepto casi como un acto de servicio. De manera que desde estas premisas solo me cabe comentar un poco la obra que quizás algunos de vosotros ya conozcáis, algunos de ustedes ya conozcan, y que realmente fue publicada por Ediciones Nueva República el año pasado, y que supuso también de verdad un acontecimiento, porque os puedo asegurar que cualquiera que se considere simplemente azul, no ya falangista nacional sindicalista, que pertenezca al mundillo azul, y vosotros me entendéis, tiene prácticamente cerradas todas las puertas de la publicidad y de la publicación. No obstante, esta editorial pues me atendió y me dijo adelante bajo su responsabilidad, y en ese sentido estoy aquí. Aunque parezca que son palabras muy manidas, os aseguro que son sinceras. Es un honor para mí venir aquí a este acto y poder precisar la presentación de esta novela, que yo la hago como oficial
y como novedosa y como primera. Quizá algunos de los que están aquí ya sepan y conozcan el título. Novela documento, que nació primero de un artículo, después de una extensión en reflexión, un ensayo, y por fin pensé que podía darse una publicidad mayor al estructurarlo bajo la forma de una novela no de ficción, ficción en cuanto refleja un juicio que no ha sucedido, que no sucederá, pero documentalmente una veracidad comprobada honestamente a lo largo de 5 o 6 años de trabajo, de consulta, de mirar textos, de mirar citas, hasta el punto de poder hacer lo que los profesionales del derecho pueden utilizar como derecho comparado. Es decir, no voy a utilizar, no se utiliza en este libro nunca argumentaciones propias o de parte, sino precisamente he ido buscando, detallando aquellas precisiones que hacían precisamente los adversarios de José Antonio Primo de Rivera. Por eso en el libro aparecen personajes como Abad de Sandía, como Prieto, en fin, como tantísimos otros, Largo Caballero, no hace falta decir, porque tampoco quiero pecar de pedante, y de todas maneras en el libro está. Pero fundamentalmente el libro se basa, yo creo que por primera vez, desde un punto de vista histórico, en que solamente se relata de forma que son sus adversarios los que argumentan en favor de lo que fue José Antonio y de lo que fue su doctrina. Se asoma el proceso del hombre muerto bajo la estructura de esa novela de ficción que yo digo, pero que en absoluto nosotros podemos considerarla así. El libro, la novela, por lo demás me llena a mí personalmente satisfacción, porque era una de las cosas que yo siempre demandé desde mis primeros tiempos, desde mis primeros años de pertenencia a las falanges juveniles del Frente de Juventudes, donde ya, en razón de aquella convivencia que nos enseñaban paralelamente, en el sentido de la mejor convivencia con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros paisanos, ahí estábamos junto a mí, comiendo de la misma cazuela, durmiendo en la misma tienda, chicos que pertenecían a familias completamente opuestas a lo que yo podía representar con mi camisa azul, republicanos, comunistas, incluso gente fusilada en el régimen de Franco, que estaban comiendo conmigo cuchara con cuchara. Desde ese punto de vista nadie, como decía el presentador, nos puede dar a nosotros lecciones de convivencia, porque nosotros, yo creo que fue lo que inventamos la convivencia. Las escuadras de aquel Frente de Juventudes, de aquellas falanges juveniles, en Coaleda, en Triaño, en la Sanabria, forman parte irreversible de lo que es el verdadero sentido de la reconciliación entre españoles. A mi lado dormía un camarada, porque era camarada y así nos considerábamos, que fue fusilado por las fuerzas de Franco. Y supimos aguantar el tirón del crecimiento y de la vocación política. Y hoy está quizás en otros aires, y yo sigo perteneciendo a lo que siempre mamé desde muy pequeño. Recuerdo también en una ocasión, hablando de la reconciliación, en Cobreda, cuando a 10 metros de nosotros no más había una tienda, 2 tiendas que estaban ocupadas por camaradas sarauis, donde nosotros aprendimos a respetar su cultura, su costumbre, su religión, su idioma. ¿Quién nos puede dar a nosotros lección de nada de esto? Os lo digo de verdad, camaradas y amigos, nosotros inventamos la reconciliación. Por eso nos duele tanta falsedad y tanta ignominia que se quiere cargar contra nosotros. Igual que ha sido una constante, un leitmotiv, la manipulación de la idea y de la figura de José Antonio. Desde muy pequeño, incluso ya en los debates que hacíamos en la tertulia del Frente de Juventudes y después ya de mayor en las falanges más comprometidas. Os confieso una cosa, yo nunca tuve jamás el carné del movimiento, que era de Falange Española de Arjón, tradicionalista de Arjón y de los grandes expresores, como decía también un poeta falangista. Nunca lo tuve, y sin embargo siempre
de las mayores actitudes comprometidas. En aquellas falanges que estábamos prácticamente en la clandestinidad, yo no diré nunca que me persiguió la policía con los palos, porque mentirían, pero sí que la verdad que sabían perfectamente con quién estaban jugando. Y los primeros hombres de la falange auténtica, y aquí tengo un camarada testigo, sí que supimos dar testimonio de lo que era la verdadera idea revolucionaria de José Antonio, que por cierto, yo no la llamo revolucionaria en el sentido clasista de la palabra, la llamo revolucionaria en el sentido, fijaros, inglés, que tampoco me gusta mucho, pero que es verdad, cuando los ingleses hablaban del meaning, es decir, el movimiento continuo, el reposado y además convencido para cambiar las cosas. José Luis Aranguren, que era un hombre muy importante y que pasó también por nuestros aires falangistas, fue el que definió el meaning inglés como esa idea de transformación que yo la utilizo como revolución. Nunca me gustó la revolución si se entendía como opción o como acto proclive a la violencia todavía mucho más cruel y mucho más, no sé, indigna, si no tiene ninguna justificación. Nunca la tiene para mí, pero entonces mucho menos. Y desde entonces me dediqué a montar, como ha dicho muy bien Fernando, un poco esa idea preconcebida, manipulada y sobre todo, pues, no sé, perversamente utilizada simplemente para descalificar. Yo creo que conmigo uno y conmigo, pues, hasta el propio De Gaulle, la cantidad de gente inmensa, y tenéis un libro ahí con 500 opiniones sobre José Antonio que decían que era uno de los cerebros más importantes de esta España de su tiempo. Había los profesionales de la manipulación y de la falsificación y sobre todo de la mistificación, 4 ideas bases por las cuales ellos querían construir la figura fascista de José Antonio. Mi amigo Arnaud Imaz, que el año pasado tuvimos la suerte de tenerlo aquí, al cual yo le mandé un libro, me dijo, bueno, no te voy a cualificar el libro en su aspecto literario, pero en cuanto a argumentación para desmontar ese tema de fascismo falangista o josantoniano, creo que es de lo que yo creo más importante que se ha escrito. No sé si será verdad, seguramente será por la amistad, pero fijaos, José Antonio representaba justamente los gestos profesionales de la manipulación que estaban dando a entender. Y os lo enumero brevemente porque tampoco quiero ser muy prolijo, muy largo, ya entraremos si acaso en alguna otra conversación con vosotros. Por ejemplo, José Antonio representa el totalitarismo. Bueno, cualquiera de nosotros, por supuesto, que haya leído a José Antonio, no hace falta leer el magnífico libro de Adolfo Muñoz Alonso para demostrar filosóficamente cuál era la necesidad de esa situación. Pero es que el mismo José Antonio dijo muchas veces que él era cualquier cosa menos un individuo con carácter totalitario o fascista, y está hecho de su puño y letra, con lo cual yo no sé por qué la gente tiene que interpretar, si no es con mala idea, lo que es la figura de José Antonio. Si hay alguna ideología totalitaria, puede ser el nazismo, fascismo, pero a igual nivel aparece el leninismo, estalinismo, que con su sentido panteísta de Estado es lo más opuesto al espíritu de ese hombre portador de valores eternos que nos hablaba José Antonio. Tampoco en la falange existe lo que los filósofos y los politólogos llaman todo Estado, como por ejemplo se podría resumir en la teoría política cultural de Gramsci en Italia, donde para él hasta la cultura tenía que ser una motivación política en favor del Estado comunista, en Gramsci. Entonces, cualquier cosa se parece menos a la idea libre de José Antonio que unir cultura en Gramsci. Por ello no tenemos nosotros un cine falangista y no tenemos una pintura falangista, como por ejemplo Mussolini también lo tenía,
Nosotros, por el nazismo, tenía una cultura y un nombre, incluso el nazi. Nosotros no tenemos ni una cultura falangista en el sentido estricto. Quiero decir que el Estado nuestro no funcionaba a través de esos partidos del hombre, de la libertad y de la cultura, para estructurarlo en base a unas ideas determinadas. Lo podía tener Gramsci, y no digamos, por ejemplo, de la arquitectura soviética, porque ya sabéis que marca un hito lo que es el arte constructivo de la Unión Soviética, pero que no dejaba de ser sino una desviación, o si no se lo queréis, una extensión del propio marxismo-leninismo. Nosotros no tenemos nada de eso. Gracias a Dios, creo que nosotros nunca tuvimos así. La definición del héroe es otra de las cosas que se utilizan como arma arrojadiza. Es que los falangistas de José Antonio propugnaban el héroe. Pero bueno, esto en razón de qué, y motivado por qué, y basado en qué argumentación. Si precisamente José Antonio, cuando hablaba, no hablaba de héroe en el sentido voluntarioso de la palabra, sino que era un hombre que se destacaba por lo demás en razón de sus propias cualidades intrínsecas. No era el héroe, por ejemplo, de Mao Zedong, que lo habla en su libro rojo, y cualquiera podéis rápidamente ir a sus páginas y hablar del ejército rojo y del soldado rojo como algo verdaderamente excepcional que rompía todas las barreras de la humanidad y el humanismo. Eso no es así. En la Unión Soviética, pues todos conocéis, el héroe, en este caso el héroe productor, el héroe obrero, y de hecho más de la mitad de las estatuas que había en el régimen aquel eran precisamente las motivaciones obreras, las mujeres en la fábrica, el hombre obrero, el Estado. Nosotros ni eso siquiera, que no lo tenemos. Y es que además se demuestra simplemente con un análisis comparativo de cada uno de ellos. El concepto de patria, pero bueno, que nosotros queremos la patria, por supuesto. Ya se encargó el propio José Antonio de definir exactamente, poéticamente, si queréis, que es lo más alejado de una construcción intempestiva de la patria. Era eso, la ley de la vida. Pero la patria era un destino común, aceptado por todos, que ciertamente lo cogería de Ortega y Gasset, pero que yo estoy seguro que trascendió a las propias palabras de Ortega y Gasset, porque Ortega y Gasset en el fondo no creía demasiado en la democracia, aunque para que esa sea mi análisis final, que quizás no corresponda a una realidad, pero que yo la entiendo así. Y yo creo que José Antonio, igual que a Onésimo Redondo o a Danilo, José Antonio lo superaba precisamente en ese estricto de libertad última que le da el concepto de hombre y por tanto de patria. Patria, van a decir que los cubanos no tienen un sentido exhaustivo de lo que es patria, cuando la comparan con la muerte, que es peor que Millán Astray. Bueno, sencillamente no tiene sentido que un marxista o un cubano que diga a mí cuál es el verdadero sentido de patria. Y los socialistas, que al fin y al cabo son correas de transmisión, lo que pasa es que disminuida por cobardía, claro, no por otra cosa, y la prueba lo hemos visto en este espectáculo que nos ha dado el señor presidente del gobierno, al que nunca me quiero apuntar para denigrarlo, no, pero simplemente para decir, hombre, usted habla aquí de España y mucha socialdemocracia y mucha intervención, y llega usted al G20 y firma todo lo firmable, con lo cual está engañando no solamente a los del G20, que a mí me da tres pepinos, perdón por la visión, los está engañando a nosotros, a los españoles. Recuerdo que la madre Rusia era el nombre con que los comunistas quisieron reivindicar el amor y el sentido por su tierra, la Madre Santa Rusa. Y desde luego, por ello estoy seguro que miles y millones de rusos murieron no solamente en Stalingrado, sino en cualquiera de las bolsas rusas. Estoy completamente convencido. Igual que los españoles de División Azul fueron allí a morir por su patria, pero con una patria lógicamente teñida, digámoslo así, de azul, con sentimiento azul. Y después, yo reconozco que Mao Zedong, aunque claro está, como político de vocación, me interesaba leerlo, me interesaba estudiarlo. Bueno, cuando el gran salto del propio
propio Mao. Yo creo que son 5 páginas las que tiene para decir, para cantar la excelencia, la valentía, la fortaleza y el poder de ese ejército que al final ganó la contienda. Y bueno, yo creo que si nosotros mantenemos el amamos a España porque no nos gusta, estamos dando la mejor definición que se puede dar de un sentimiento y que nada en absoluto coincide con estas tesis que yo llamo fascistoides, porque quienes las utilizan no son demócratas ni son liberales, son fascistoides, extendiéndolo también lógicamente al concepto stalinista, por supuesto, porque en definitiva yo siempre digo que el leninismo fue anterior al fascismo. O sea, los años 20 nunca fueron posteriores a los años 30. De manera que ese sentido de totalitarismo, de exasperación de la patria, del hombre en el sentido productivo, ya sabéis que para mal el hombre era el hombre economista. Ahí están los economistas, decían en cuanto que era productor, en cuanto que producía, después ya no valía menor, o si por lo menos había que considerarlo en un tono menor. Y después yo creo que es oportuno señalar aquí y ahora, en estos tiempos, ese San Benito de falange y violencia, de violencia falangista. Pero por favor, yo no sé, pero yo nací después de la guerra, no mucho, pero nací después de la guerra. A mí jamás me enseñaron a tener una respuesta violenta de ninguna manera, ni siquiera de palabras. Ya os explicaba anteriormente esto. Bien, ¿qué somos nosotros violentos? Está documentado, y no solamente por nosotros, sino por nuestros propios detractores, que la falange solamente empezó a estirar los brazos al cabo del 16 o del 17 asesinados. Y gente tan poco sospechosa como Abad Santillán o como Eleno Saña nos dice claramente que la falange solamente utilizó eso simplemente en defensa, como método de autodefensa. Pero es que además después los falangistas no hemos estado involucrados. Lo que ocurre, por desgracia, y en eso tenemos que reconocer nuestra culpa, es que nuestros mayores inmediatos no supieron oponerse a ese, yo creo que, indigno procedimiento de las fuerzas triunfantes del 18 de julio, donde dejaron, yo creo que, una impronta que en absoluto ni nos corresponde ni queremos asumir. Esa violencia impuesta, pues no lo sé, hay justificaciones de todo tipo. Para mí no, ni siquiera como reacción a lo que le hicieron anteriormente en el 31, 33, 34 o 36, porque yo siempre digo que la violencia, en este sentido soy un poco Gandhi, jamás me convencerán por la violencia, por mínima que sea, siempre me convencerán por las palabras, con las palabras de José Antonio, fueron las que me convencionan un día y por la cual, para derrotar esta falacia, yo os he estado dando argumentos, no solamente impresiones mías, es posible salir a la calle y caminar como siempre con la cara sola. Muchas gracias. Después de dar las gracias a Eduardo por su intervención, se abre un turno por si alguien quisiera hacer alguna pregunta al autor. No es un turno obligatorio y todos estamos voluntariamente. Y bueno, pues queda abierto ese turno de debate o ese tiempo para el coloquio. Y si no tomáis paso para el acto político, y nos vamos por el foro y ya está. Bueno, si no, simplemente dar las gracias a Eduardo y decir que es una satisfacción compartir militancia en Falange Auténtica con alguien que, como tú, ha sido capaz de pergeñar una obra como esta, que es una verdadera fuente de argumentos
para creer en un José Antonio. Sí, me ha gustado, quizás, no, me ha gustado, francamente recomiendo su lectura y es un libro que verdaderamente nos acerca al auténtico José Antonio. Claro, tienes 5 minutos, puedes hacer uso de 5 minutos. No, solamente mostrar mi alegría y mi satisfacción por hablar aquí y estar aquí con vosotros. Después, pues ese simplemente era exponer, yo creo que todo el mundo lo conocía, pero de una manera documentada. Me ha costado 5 años de estar viendo bibliotecas, libros, para ir a la palabra exacta que dijo fulanito de tal, en tal momento, en tal discurso, en tal fecha, o para contrastar opiniones de unos y de otros, y demostrar intelectualmente, porque a mí como me gusta trabajar en Falange, intelectualmente que a la hora de la operatividad normal y corriente siempre me han tenido, pero yo creo que a la Falange le ha faltado siempre, no lo digo por mí, por favor, por Dios, en absoluto, pero le ha faltado, creo que le ha faltado precisamente esa escuadra de perdón, sí. Quería hacer una pregunta cuando usted termina de hablar. No, yo corto para que tú hables. No, pues no, eso tampoco. Aprovechando estos 5 minutos que dice el compañero Juan Carlos, sí, le quería hacer la siguiente pregunta. Es decir, si nos podría usted aclarar un poco a personas como yo, es decir, que no tenemos un conocimiento profundo de José Antonio I de Rivera, si realmente él era, es decir, como algunas personas dicen, antimonárquico o partidario de una república no roja y marxista, sino una república nacional, o es decir, ese aspecto, es decir, yo no lo tengo claro y como creo que usted está muy bien documentado. Bueno, yo te voy a dar mi opinión, una opinión que está basada lógicamente en los textos josé-antonianos. Como dicen ahora, sí, es decir, en lo que dice es verídico. José Antonio dejó muy claro desde el principio, a pesar de sus antecedentes monárquicos, que nadie lo niega, y yo tampoco, por supuesto, incluso sus propias simpatías. Estuvo en un partido que al principio, el primero, en donde lógicamente era una continuación para la monarquía, pero que después poco a poco él fue evolucionando, cambiando en el mejor sentido de la palabra, porque para mí pasar de una monarquía como aquella, que ya se encargó de decir que no tenía sentido una monarquía en aquellos años 30, y imagino que hoy, con mucha mayor razón, diría lo mismo. La monarquía es una institución que tiene que caer con lugar cada día, pero eso está clarísimo lo que quiere decir. Después, la república, yo creo que sí quería una república, no una república roja, pero sí una república como pública, como dicen los políticos, cosa pública, es decir, democracia. Y el mismo también, lo que pasa es que la gente falangista casi siempre esconde aquellas frases de que al final la ilusión o la determinación de los pueblos será llegar a una apacible democracia, que lo dijo y está escrito. Lo que pasa es que casi nadie lo sabemos. ¿Por qué? Por culpa nuestra no. Porque los que han dirigido el cotarro este del movimiento se han preocupado muy bien de darnos un José Antonio Lai, el menor. Yo creo que el menos conflictivo. Cuando yo tenía, por ejemplo, 26 años, salió una 27 años salió una biografía de un asturiano, era Arce, Carlos Arce, que publicaba una biografía demoledora de lo que hasta ahora nosotros entendíamos como figura de José Antonio. Después, el propio periodista tan famoso, director del Alcázar, Izquierdo, me parece que era Gibello, publicó otra biografía que se acercaba mucho más, y que ya hablaba de ser José Antonio revolucionario y de lo republicano, y desde luego pienso, el hecho de ofrecerse para ir a hablar con el jefe de gobierno en la República, ya con la guerra, ya cañonados para allá, cañonados para acá, y se ofreció para intentar parar la guerra, a mí no me cabe la duda de que José Antonio lo quería así. Yo cuento una cosa, aquí se dice, José Antonio, 3 días antes, recibió la visita de Luis Santamarina, que por cierto nosotros los falangistas de CIZA tenemos un premio internacional de poesía con ese nombre, con más rostro que una vaca con papeles, y hemos metido el nombre de Luis Santamarina, que sabéis vosotros que cualquier cosa azul está prohibida, y luego hemos metido hasta en la Universidad de Murcia.
le dio una orden expresa, y eso lo dice Vila San Juan, en su libro Toda la verdad sobre García Lorca. Perdonad que yo parezca aquí, pero que no, es que lo tengo que estudiar, dándole la orden expresa de que la Falange no se sumara al alzamiento del 18 de octubre. Eso está escrito por Vila San Juan, y después Eleno Saña lo reconfirma de alguna manera. ¿Contesto a tu pregunta? Vale. Muy bien, pues muchas gracias a todos vosotros, y que bueno, que la fuerza, no la fuerza del tipo ese de las películas, sino la fuerza de la figura y la imagen y la idea de José Antonio nos acompañe siempre. Con nuestras limitaciones, con nuestros exiguos medios y sobre todo seguir la línea trazada hace más de 70 años por este hombre. Adecuarla y transformarla en lo posible a nuestras circunstancias actuales. Por ello, qué mejor homenaje que hablar de política y dejar las palabras huecas para otros. Hoy vamos a dar testimonio de nuestro compromiso con la Falange. Y qué mejor ejemplo que la palabra de algunos de los que hoy conformamos esta gran familia que es Falange Auténtica. Familia que poco a poco vemos aumentar el número en toda la geografía nacional. Unos vienen a participar activamente en nuestro proyecto, otros se acercan con la comprensión y el entendimiento. No necesitamos más. Son muchos los años que llevamos en esta entrega. El que os habla empieza a acumular ya juventud, que aunque cueste creerlo es todo lo contrario a envejecer. Y tiene sobre sus espaldas 33 años de militancia activa falangista. 33 años en los que he visto casi de todo, pero que principalmente me han servido para seguir aprendiendo y evolucionar, tanto a nivel personal como político. En este tiempo, muchos han sido los que han abandonado las dificultades y los sinsabores de pertenecer a una organización tan marcada como la nuestra. Muchos han sido los que han buscado la seguridad que da a aceptar otros compromisos políticos más cercanos al poder. Buscando la rentabilidad personal, bien en forma de cargo institucional, bien para conseguir un puesto de trabajo seguro. A esto la mayoría de nuestros conciudadanos le llama inteligencia. Pero en realidad, yo como vosotros sabemos que eso no es así. Su nombre, su definición exacta es egoísmo, es individualismo. Y esto, como todos sabéis, es lo contrario a nuestra forma de ser. La inteligencia, siendo falangista, es ser consecuente con uno mismo y sobre todo pensar en el bien común, en la construcción de un proyecto común, en donde quepamos todos los que hoy en día conformamos esta España nuestra. Por ello, una de nuestras exigencias es seguir siendo consecuentes con nosotros mismos, día tras día. Por ello, hoy, después de 33 años, sigo en la Falange, y más concretamente en la Falange Auténtica. Y esto es consecuencia de la experiencia y la evolución de estos años de militancia. Convencido de que hoy por hoy, si queremos que nuestras ideas calen en nuestra sociedad, deben de ser transmitidas por una organización como Falange Auténtica, a la que voces ajenas han piropeado como la organización falangista que ha sabido traer un nuevo aire, fresco y vital, al panorama político español. El camino es difícil, pero no imposible. Nos seguirán llamando locos por pensar lo que pensamos y por actuar como actuamos, pero estamos acostumbrados. Así nos han definido desde siempre. Pues loco fue la primera palabra con la que me definieron cuando me acerqué por primera vez a la Falange. Tenía 17 años y cursaba estudios de formación profesional. Me acuerdo que la politización del alumnado era altísima. Las inquietudes políticas estaban a flor de piel. Existía esa chispa, ese dinamismo, esa rebeldía que debe de acompañar siempre a la adolescencia y a la juventud. Hoy, desgraciadamente, nos encontramos con que el sistema y los gobiernos de turno, da igual sean de izquierdas o de derechas, han conseguido adormecer a la juventud actual, más preocupada de los placeres mundanos y materiales
que el transformar y dinamizar su propia sociedad. Con esos 17 años yo me acerqué a la Falange, era a finales de 1977. Acababa de ser nuevamente legalizada, tras el paréntesis del régimen anterior. Mis conocimientos eran escasos, por no decir nulos, pero me atraía, como le pasaba a muchos jóvenes en aquella época, la figura de José Antonio, la figura del héroe, del mártir. Pues bien, andaba yo buscando la sede de Falange. La primera que hubo en Alicante estaba ubicada en aquel entonces en el barrio de Benalúa. Y por más vueltas que dábamos, un amigo y yo no conseguíamos encontrarla. En esto nos cruzamos con un hombre y ni corto ni perezoso le lancé la pregunta: ¿sabe usted dónde está el local de Falange? Este, con cara de sorpresa, me preguntó que para qué, contestándole que para afiliarnos, lógicamente. Después de indicarnos que la sede la teníamos justo a la vuelta de la esquina, nos dijo textualmente: estáis locos, no sabéis dónde os vais a meter. Y se fue sin más. Pues creo que entendió que no nos iba a convencer, de lo contrario. Con el tiempo he llegado a comprender las palabras de aquella persona. Pues hay que estar loco para seguir pensando que podemos transformar España. Hay que estar loco para dedicar buena parte de tu tiempo y el de tu familia para continuar siendo consecuente con uno mismo. Hay que estar loco para que una y otra vez decirle a tus amigos y vecinos que existe una forma de ser y de entender la política donde cabemos todos. Hay que estar loco para que en una sociedad como la nuestra no nos mueva la ambición ni las ansias de poder, aunque esto resulte obvio, pues lógicamente no estaríamos aquí. Hay que estar locos para pagar unas cuotas y más cuotas, para sostener una mediana actividad con la que decir al pueblo español que queremos un proyecto que aglutine a todos los españoles sin ningún tipo de diferencias. Hay que estar loco por muchos motivos, pero la mejor de las locuras es que aquel hombre que hace 33 años me tildaba de loco, ya era un loco falangista en aquella época. Yo hoy puedo decir con orgullo que aquel falangista sigue dando testimonio de su locura, como otros muchos, estando aquí hoy con nosotros, con Falange Auténtica. Muchas gracias y arriba España. A continuación van a hacer uso de la palabra 5 personas comprometidas con Falange Auténtica. 5 camaradas que un día decidieron trabajar desde nuestra organización al comprender que la sintonía política y social de Falange Auténtica comulgaba con su forma de ser y de pensar. Ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos más y ella se aleja 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Buenas tardes, camaradas y amigos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Juan Carlos, sinceramente, por tu presentación. He querido comenzar mi intervención con este sencillo poema de Eduardo Galeano para responder a la pregunta que convoca el acto que hoy nos congrega aquí. ¿Es posible un futuro falangista? Para mí es obvio que sí. Y además, después del magnífico vídeo que nos han preparado los camaradas de Alicante, todavía más. Algunos de los presentes pues pensaréis que no tiene mérito que alguien que es coordinador regional de una organización como Falange Auténtica, que se pega 7 horas de viaje hoy para estar aquí con vosotros, compartiendo este sencillo homenaje a nuestro fundador y a reivindicar la vigencia de su pensamiento, pues afirme que sí tiene futuro la Falange. No lo tengáis tan seguro y no lo veáis tan claro, cosas peores he visto yo en el mundo. Voy a intentar explicarme. Y voy a intentar explicarme y explicaros a todos, haceros medianamente comprensible el por qué milito en Falange Auténtica, por qué estoy en esta casa y por qué creo que efectivamente hoy, en la España de 2008, en el mundo del 2008, ya entrado en pleno siglo XXI, efectivamente es necesario un futuro falangista. Yo, como bien dice Juan Carlos, vengo de Extremadura. Me crié y sigo viviendo en Guareña, una localidad de 7.000 habitantes, ubicada en el mismo centro de la región, entre 2 grandes poblaciones que seguramente todos conoceréis, aunque sea de oídas, Mérida y Don Benito. Ahora ya no tanto, pero cuando yo era pequeño, Guareña era un pueblo eminentemente agrícola. Por aquel entonces, una de las cosas que más me llamaban la atención, en mi infancia, era la gran concentración de jornaleros que tenían lugar todas las noches en la Plaza de España. Allí se reunían para saber si irían a trabajar al día siguiente, es decir, para ver si les caía el jornal.
Los obreros esperaban el visto bueno del encargado de turno, eso en el mejor de los casos, cuando no del caciquillo o del mismo señorito, aunque estos lógicamente preferían no mezclarse con la plebe. Era lo más parecido a un mercado, mano de obra agrícola esperando que alguien les contratase. Ya digo que a mí me sorprendía, pero me sorprendía más cuando escuchaba decir a mi padre, jornalero también, que había muy buenos trabajadores, que se quedaban sin el jornal porque el cacique o el señorito no le caía bien, no le gustaba lo que decía o simplemente no le agradaba su militancia o simpatías políticas. Yo preguntaba, pero si es buen trabajador, ¿cómo no puede trabajar? No entendía que pudieran hacerse ese tipo de distingos. Me parecía una auténtica injusticia. Conste que estamos hablando de finales de los años 70, principios de los 80, del siglo pasado. La dictadura felizmente había desaparecido, por lo que teóricamente la censura o el veto ideológico deberían pertenecer al pasado. Sin embargo, en mi pueblo se seguía dando. Por eso veía en aquel momento con simpatía los movimientos sindicales y las protestas de los jornaleros contra tanto abuso. Sin embargo, mi gozo en un pozo. Pronto llegó la decepción del siglo. En 1983 el PSOE alcanza por vez primera la alcaldía de Moreña y comenzamos a ver que quienes hasta ese momento denunciaban todo tipo de discriminaciones y de abusos, ahora las ejercían con total y absoluto descaro. Muy pronto los autodenominados progresistas, los que hablaban de justicia, de 100 años de honradez, se convertían en los nuevos caciques, tan sectarios o más que los anteriores. Ahora quienes no comulgaban con el partido en el gobierno eran excluidos de las listas del PER. El señorito excluía de sus fincas y estos nuevos señoritos, estos nuevos caciques, excluían hasta con fondos públicos. En primer lugar, tengo que confesar que yo no conocía de nada Falange Auténtica, tampoco conocía la figura de José Antonio Primo de Rivera. De hecho, yo no sabía quién era este señor ni qué es lo que había hecho ni dicho. Me sonaba el nombre de un tal José Antonio, siempre vinculado al régimen de Franco, pero más tarde, una vez que me hubo informado sobre José Antonio, me di cuenta de que realmente no tenía nada que ver con Franco, sino que más bien el régimen franquista lo había manipulado. ¿Cómo conocía Falange Auténtica? Pues el año pasado, por estas mismas fechas, Falange Auténtica organizó también un acto público al que decidí asistir por mera curiosidad, ¿no? Me interesaba saber qué es lo que pues decía este partido. Y fue durante este acto que conocí la figura de José Antonio Primo de Rivera. Recuerdo que el señor que nos dio la conferencia el año pasado pues hizo una exposición de las principales características del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. Y lo que más me llamó la atención de su pensamiento fue la importancia que José Antonio daba a la persona, al que él consideraba portadora de valores eternos. Cuando afirmamos que todo ser humano es persona, lo que queremos subrayar es que cada uno de nosotros somos un ser único, irrepetible e insustituible. Todos conocemos que hay unas ciertas ideologías políticas que defienden el colectivismo, donde la persona pues queda más bien diluida, ¿no? Puesto que se le arranca su dignidad, su autonomía, queda pues reducida a un simple objeto, ¿no? Se tiene solamente en cuenta en su aspecto material. Frente a esta forma de pensar, José Antonio nos dirá que la persona no solo tiene un aspecto material, desde luego, sino que también tiene un aspecto espiritual. Todos nosotros tenemos un don trascendental o metafísico que no podemos negar. Otra característica de su pensamiento que también me gustó fue la defensa de la libertad profunda del hombre, valor eterno e intangible, como él mismo dijo. Pero para que podamos ejercer nuestra libertad es necesario que las estructuras políticas respeten a todas las personas que, aunque no piensen como ellos, ¿no? Es decir, no se puede imponer un pensamiento único, que es lo que hoy en día está sucediendo en España. Pues a raíz de la conferencia del año pasado de Falange Auténtica se despertó mi interés por el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. Así es que empecé a buscar por internet sus escritos y leyéndolos me di cuenta de que no solamente compartía con él su visión de la persona, sino que también su concepto de patriotismo.
Para él el patriotismo no era algo externo, por decirlo de una forma, como por ejemplo pudiera ser el lucir la bandera de España, lo que está muy bien desde luego, pero no se puede reducir simplemente a esto. El patriotismo tiene que tener siempre como base la justicia social. ¿Y qué es la justicia social? La justicia social no consiste en darle al otro lo que yo quiero darle o porque como me da pena pues pienso que tengo que dárselo. La justicia social consiste en darle a la otra persona lo que se le debe en base a nuestra común humanidad. De hecho, bueno, pues toda nuestra existencia, nos guste o no, incluso yo creo que quizás nos fastidia bastante, es que siempre está marcada bajo la llamada del otro, sobre todo del necesitado, que nos está pidiendo que se le reconozca como alguien de la sociedad. A todos nos gusta que se nos reconozca, pero para que esto sea posible, el Estado tiene que cubrir nuestras necesidades básicas, como es la vivienda, como es la alimentación, el acceso a la instrucción, a la cultura. El Estado está obligado a colaborar en nuestra realización como personas. Pero vemos que generalmente cuando los políticos se hacen con el poder, no utilizan nuestro dinero para cubrir nuestras necesidades, sino lo que hacen es gastarlo en sus caprichos personales. Esto sucede porque ellos piensan que como están en el poder, pues España es de ellos, por lo tanto pueden gastar nuestro dinero como les venga en gana. Esto no es cierto, España no es de nadie, España la hemos recibido de nuestros antepasados y tenemos la obligación de entregarla en las mejores condiciones posibles a las próximas generaciones. Por consiguiente, los políticos no tienen ningún derecho de arruinar nuestra patria. Eso sería más bien cometer una injusticia con respecto a las próximas generaciones. Antes de conocer a José Antonio Primo de Rivera, yo pensaba que en política pues, o se era de derechas o de izquierdas. Pero después de conocer su pensamiento, pues me di cuenta de que lo importante no es ser de derechas o de izquierdas, y lo importante es el bienestar de España. ¿Cuántas veces hemos visto a políticos que ya sea por intereses de partido o por intereses propios, no les importa en absoluto perjudicar a España? Como tampoco les importa el hecho de que estemos haciendo el ridículo en el extranjero, como tampoco les importa la asistencia de ciertas personas que por pertenecer a un determinado partido o sindicato están todos los meses recibiendo un sueldo, pero que ellos a cambio ni trabajan, es lo que vulgarmente podríamos decir, no hace más que vivir del cuento. Bueno, pues todas estas características que más o menos acabo de exponer son las que me llevaron hasta Falange Auténtica. Esto es consecuencia no solo de los 2.500 kilómetros de viaje que me han traído hasta aquí junto con mis camaradas de las islas, sino también por el uso de los aires acondicionados, que es un magnífico ejemplo de lo que no es muy ecológico ni sostenible, y de lo cual me gustaría extenderme un rato, pero la garganta no me va a dar, y por eso me voy a centrar en las cosas que traía mínimamente preparado, porque como ven, traigo una chuletilla que me deja en evidencia frente a mis camaradas que se lo han currado mucho más. Bueno, los camaradas anteriores han intervenido y han introducido precisamente el concepto con el que iba a empezar, que era el término de la globalización. Esta globalización en la que nos encontramos inmersos ha ido trascendiendo progresivamente los aspectos más económicos y culturales hasta llegar a los aspectos ideológicos, ¿no? Y estos aspectos ideológicos, además, se han ido progresivamente asentando en distintos pilares, ¿no? El primero, evidentemente, el políticamente correcto, y que va muy unido, quizás porque uno es justificación del otro, a lo históricamente correcto. Y de eso los falangistas sabemos y sufrimos bastante, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos hemos llegado a una tercera fase, que es lo que, yo no, la verdad es que no lo he leído mucho, pero por ahí va, lo que podríamos llamar lo científicamente correcto o lo científicamente aceptable, qué es y lo que no es. Esto evidentemente se enmarca en lo que se ha dado a llamar el pensamiento único, ¿no? Que ciertamente ha sido impulsado por la izquierda, por la progresía, los progres que nos gusta abreviar, pero que también la derecha lo ha ido aceptando, quizás a regañadientes, vergonzantemente, pero sin duda alguna, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de lo científicamente aceptable
lo podíamos ejemplificar con lo que ocurre con la teoría del calentamiento global, calentamiento climático, calentamiento global. No pretendo aquí esbozar los argumentos científicos en contra, después quizás en el debate si alguien tiene interés o posteriormente les puedo dar mi opinión personal, pero no se trata de eso. El calentamiento global, en resumen, es una idea que postula que la temperatura del planeta se está elevando y que esa elevación obedece básicamente a las acciones humanas y que va a tener unas consecuencias trágicas en cuanto a la supervivencia de determinadas especies, elevación del nivel del mar, etc. Como les digo, no pretendo dar argumentos científicos a favor, en contra, ni hacer valoraciones, sino hacer una reflexión en torno a las posturas que se han suscitado en torno a esta idea y sus consecuencias. Por primera vez en muchísimos años, y yo me atrevo a remontarme a la época inquisitorial, hay una postura científica incuestionable, pero desde el punto de vista moral, que no admite ningún tipo de discusión, y es precisamente esta teoría del calentamiento global. Nadie puede criticar, mostrar la más mínima discrepancia, porque es inmediatamente anatemizado, acusado de obedecer a intereses o simplemente de estar loco, como los falangistas. El hecho de descalificar automáticamente a una persona, a un científico que discrepa de un postulado científico, es simple y llanamente negar la misma esencia y el mismo espíritu científico que se basa precisamente en poner continuamente en discusión cualquier postulado que se presente para intentar llegar por el cuestionamiento continuo a la verdad. Este pensamiento único que se está impregnando en la comunidad científica encuentra evidentemente contestaciones, y evidentemente los que tenemos la dualidad de científicos y de falangistas, especialmente si somos falangistas auténticos, tenemos que tener claro un discurso honesto y un discurso propio. Juan Francisco, nací en Guareña, provincia de Badajoz, hace 45 años, soy padre de 2 niñas y actualmente trabajo en Madrid como jefe de personal y gestor de un servicio de urgencia y otro de inspección de inspecciones obligatorias de gas, y coordino cursos de formación para la inserción profesional. Comencé mi carrera a los 26 años, después de haber trabajado en labores agrícolas y ganaderas y ser administrativo de correo y cuidador en un centro de niños deficientes. Y desde mi modesta formación intelectual trato de coordinar la Falange Auténtica en la zona de Madrid. Milito en Falange Auténtica porque creo que es un grupo de buenas personas. En ellas veo día a día gente generosa, que gasta su tiempo y su dinero por un ideal. Un ideal en el que la mayoría poco tendría que ganar y mucho que perder, frente a estos políticos actuales que van a la política a medrar y que pierden los principios hasta tal punto que un gobierno socialista, cuando tiene sobre la mesa la ruina de millones de familias hipotecadas por su vivienda, se permite el insulto a la sensibilidad social, a la inteligencia y a la austeridad de quien juega con el dinero de todos, de financiar un techo con 20 millones de euros en un edificio de la ONU para degustación del esnobismo de los burócratas del mundo. Como trabajador y representante de lo que pudiéramos llamar clase media, me preocupa el futuro de mi familia, me preocupa el futuro de mis hijas, y estoy convencido de que el mejor futuro para mis hijas y para mi patria no puede venir del fomento del egoísmo como elemento motivador de los factores que intervienen en la economía, sino de poner al hombre, a la persona, donde ahora se pone al dinero y al interés personal por encima del bien común. En defensa de ese interés general y esa preocupación por los temas sociales, me llevó hace 5 años, cuando aún nadie podía vaticinar el desplome de la construcción, a comenzar a publicar artículos sobre el fatal camino emprendido, con subidas constantes y tan constantes como artificiales de la vivienda. Todos habíamos creído que los principios económicos habían cambiado y que el trabajo, como sustento de las necesidades de los hombres, había pasado a la historia. Y fueron muchos, la mayoría, los que pensaron que se podía vivir de las rentas del capital, y otros tantos pensaban que todos podíamos vivir estando endeudados. Yo, sin ser economista, me decía, si todo el mundo se endeuda y nadie ahorra, ¿de dónde va a salir el dinero para poder dar los préstamos? Parecía magia. También me preguntaba, si los salarios suben un 3 o un 4% y la vivienda lo hace constantemente,
respecto de los salarios, un 200 o 300% año tras año, ¿con qué se van a pagar las viviendas? ¿Quién sustentaba o hacía subir artificialmente estos precios? El decir estas cosas ahora resulta fácil, pero hace unos meses era exponerse a ser tachado de catastrofista y estar fuera de lugar por muy racionales que fueran los argumentos. La realidad es que el precio de la vivienda ha producido una acumulación de riqueza en pocas y oscuras manos. Ha endeudado de por vida a varias generaciones, a las más activas, preparadas y vigorosas por su juventud. Familias que ahora están sin capacidad para poder acceder a consumo de bienes y servicios esenciales. La usura en el precio de la vivienda ha impedido el crecimiento vegetativo de la población española. ¿Cómo se pueden tener hijos estando endeudados de por vida y necesitando 2 salarios para poder hacer frente a las hipotecas? En antigüedad soy empleado de un departamento financiero de una empresa de servicios, milito en Falange Auténtica de Alicante y estoy muy orgulloso de mis camaradas, para los que pido nuevamente otro aplauso. Creo de verdad que ha sido una opción muy buena esta que hemos elegido en esta ocasión, de dar la palabra a varias personas, cada una con una sensibilidad distinta, con una distinta manera de entender la Falange, pero finalmente todas puestas en común en una organización como Falange Auténtica, para la que luchan, para la que trabajan y que bueno, con su esfuerzo intentan precisamente que sea posible que haya un futuro falangista. Esa es la parte buena. La parte mala es que apenas me queda nada que decir. Lo han dicho casi todos ellos y bueno, aprovecharemos las circunstancias, como es tarde. Voy a hablar poquito y os pediré después que hagamos un debate en la medida de vuestro interés y en la medida de lo que os apetezca, si no hemos sido demasiado lentos. Hace prácticamente una semana, ya se ha mencionado antes, que se celebró en Washington una reunión de los líderes mundiales representados en el grupo G20, que presuntamente reflexionó sobre el estado actual de la economía mundial. Se entiende que analizaron de alguna manera la crisis, la más importante crisis que ha habido desde los años 70, en que se produjeron las subidas de precio del crudo y que generaron una crisis importante. También, presuntamente, pienso que los grandes líderes debieron de hablar sobre la evolución que se pretende, sobre la refundación que comentaba algún camarada mío hace un momento, que se pretende que tenga el capitalismo para el futuro inmediato. Y me vais a permitir que os explique, insisto mucho en lo de presuntamente, porque presuntamente tiene que ser. Nadie sabe exactamente de lo que hablaron, nadie sabe exactamente lo que decidieron, volvieron, nos dijeron que se había celebrado y bueno, pues demuestran que entienden, que opinan, que no merecemos conocer realmente qué se decidió. Yo no sé vosotros, pero yo desde luego no tengo ni idea de qué conclusión sacaron, de cómo está el sistema capitalista mundial, ni mucho menos de qué es lo que van a hacer para evitar que siga produciendo los problemas que ha producido hasta ahora. A mí se me queda una expresión más que una imagen grabada de esta reunión. Y se me queda una especialmente, aparte de otras, que de manera secundaria también tengo ahí. Una de ellas es la escenificación del ridículo que ha protagonizado nuestro gobierno, que ha sido totalmente ninguneado por las grandes naciones capitalistas del mundo y al final ha tenido que asistir a esta cumbre, como habéis visto, con silla prestada, sin bandera y después de una pataleta que ha sido de lo más vergonzante. A mí, francamente, no es un lugar que me hubiese gustado visitar, esta cumbre del G20. No me hubiese gustado nada estar rodeado de líderes que en definitiva son los que han permitido con su actuación política que esta crisis ocurra y que en gran medida han establecido o fortalecido un marco de relaciones económicas que ha vuelto otra vez más a conseguir que sean siempre los más humildes los que pagan la crisis, y en esta ocasión también la han pagado los que somos más, los que posiblemente estamos aquí más representados, que es la gran clase media. Siempre nos toca a nosotros, o a los más desfavorecidos todavía que nosotros, pagar el tributo de los inmensos beneficios que la especulación y la economía del pelotazo han depagado a un montón de tiburones y de banqueros. Y digo de tiburones y de banqueros porque no todos los tiburones son banqueros,
aunque desde luego en mi opinión sí todos los banqueros son tiburones. Y ya es el momento de que empecemos a decir claramente quién tiene la culpa de esta crisis. En fin, que después de la actuación patética de nuestro gobierno en el G20 y después de volver también nuestro presidente del gobierno muy contento, tampoco sabemos muy bien de qué, porque no nos ha dicho exactamente qué es lo que le han dicho para que estuviese tan contento, ni cómo se va a solucionar la crisis. Pero el caso es que volvió muy contento, no sé si simplemente de hacerse la foto o porque realmente ha visto claro, y ahora en algún momento nos explicará cómo vamos a salir de este atolladero. En todo caso, como os decía al principio, se me queda una expresión, y la expresión no tiene nada que ver con todo esto. La expresión que se me ha quedado es una del presidente Bush, que recuerdo que dijo que son necesarios los ajustes. Viniendo del presidente Bush, lo de los ajustes la verdad es que da miedo, ¿no? Porque un ajuste en plan como los ajustes que hizo en Afganistán, los ajustes que hizo en Irak, miedo nos tiene que dar. En todo caso, la frase completa me parece que literalmente era que hacían falta ajustes pero no revoluciones. Y eso es lo que a mí se me ha quedado, porque desde luego lo que yo pienso es que ahora no hacen falta ajustes, lo que hacen falta realmente son revoluciones. Y es, en definitiva, algo que yo creo que ha hecho falta siempre y que simplemente ahora llama un poco más la atención. Hace un momento nuestro camarada Juanfran ha descrito algunas de las claves de la crisis en nuestro país de una forma clara y ha puesto el dedo en la llaga en la dependencia que aquí hemos tenido con respecto a la construcción y con la promoción inmobiliaria y un tema que a él efectivamente le ha preocupado muy especialmente, que es el tema del encarecimiento de la vivienda hasta unos límites absolutamente increíbles, que son los que hemos visto justo antes de que estallase esta crisis. Es cierto que en nuestro país el sector inmobiliario es el que ha tenido tal vez mayor relevancia en el desencadenamiento de la crisis, pero desde luego no es ni mucho menos el único argumento, ni la única causa, ni la única cuestión que tenga que ver con esta crisis. Es, tal vez lo que más ha llamado la atención. Y es cierto que el estallido de la burbuja inmobiliaria en que nos habían introducido un montón de grandes especuladores ha generado muchísimos problemas. Primero porque en nuestro país estaba excesivamente dimensionado el sector de la construcción, es decir, había una dependencia excesiva hacia la construcción y eso lógicamente ha generado que muchas personas cuando este sector se ha venido abajo hayan perdido su trabajo y haya habido un colapso económico mucho más allá